¿Estamos gozosos? ¿Por qué estamos gozosos? ¿Eh? Porque Cristo nos ha salvado. Pues hoy viene un tema, un título que nos va a decir, dice este título, el espíritu del hombre unido o separado de Dios. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos bendiga con su Santo Espíritu y nos dé de su palabra? Maravilloso Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa hora, Padre, porque tu misericordia, Señor, es siempre para con nosotros, porque tu amor tan grande, Señor, podemos palparlo, y el Espíritu, Señor, que tú pusiste en nuestro ser, Padre, ese soplo de aliento que dice tu palabra, Dios, es el que pide también, Señor, que en su momento, Padre, nosotros podamos comunicarnos contigo. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Que seas tú el que toque los corazones, que seas tú el que convenza, que seas tú el que moldee, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar rectamente delante de tu presencia. Y para eso en todo momento somos instruidos, somos enseñados y recibimos de tu palabra en todo momento, Dios. Gracias, Señor. Amén. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a dar lectura juntos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a dar lectura juntos. La palabra de Dios dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pueden tomar sus lugares. El espíritu del hombre unido o separado de Dios. Para empezar, quiero decirte que el hombre es tripartita, dice la palabra de Dios. Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Quiero que me vayas acompañando en la Biblia, quiero que vayas conmigo. En la palabra de Dios, dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Estamos hablando del cuerpo, la materia. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu. Y fue un hombre, un ser viviente, el alma. Dice la palabra de Dios que somos tripartitas. ¿Por qué lo tenemos que saber? Porque es necesario conocerlo. Porque muchas veces las doctrinas equivocadas y las denominaciones que toman otro tipo de rumbo de doctrinas y te dicen que puede ser bipartita, en donde solamente es el cuerpo y la separación que es el alma y el espíritu, que forman uno solo. Pero leyendo la palabra de Dios, nosotros nos encontramos en Eclesiastés que el alma peca. Y yo te preguntaría en esta noche, ¿el espíritu peca? Si la palabra de Dios nos dice claro, y en su momento lo hemos visto, que nada que no sea santo podrá presentarse delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que el espíritu regresará a Dios que lo formó. Entonces, por lo tanto, es imposible que el espíritu peque. El alma peca. Dice la palabra de Dios. Vamos entonces a ver esto. El cuerpo es materia. El cuerpo es formado de la tierra. Se conoce que los elementos que conforman al cuerpo son los mismos elementos que tiene la tierra.
Los elementos en el cual encontramos a la tierra, podríamos verlo de esta manera diferente, al revés, son los elementos que encontramos en el cuerpo. El cuerpo es esto que vemos físicamente, las manos, los ojos, los oídos. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta parte del cuerpo necesita ser presentado también delante de Dios, dice la palabra. Bien, un cuerpo que pueda agradar a Dios. Un cuerpo que esté dispuesto a servir a Dios. Cuando usted y yo cedemos al cuerpo, pero no es el físico. Si yo le mando a mi mano que mueva el meñique, ¿cuál es el meñique? A ver, levanten el meñique. Los otros no tienen meñique. Bueno, los que tenemos meñique, levantemos el meñique. ¿Mi cuerpo lo hizo o quién lo hace? No, tampoco. ¿Quién lo hace? La mente. Dice la palabra de Dios, es necesario que presentemos nuestros cuerpos, nuestro ser, todo nuestro ser. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que tu cuerpo es el templo del Espíritu? Vamos a terminar con esta parte del cuerpo. La parte del cuerpo es, por ejemplo, este edificio. Este edificio es el cuerpo y el Espíritu está dentro. Es un ejemplo, porque todos nos vamos a sentir espirituales y vamos a decir, creo que todos somos espirituales. No, este edificio, ahorita vamos a pasar por el filtro nos va a decir, sí, no, te falta, estás. Cuidado porque estás cayendo. Cuidado porque la palabra de Dios te habla, pero tú no haces caso. Cuidado porque andamos fallando en esto. Entonces, el cuerpo es esto. Viene la parte inmaterial. La parte inmaterial es el alma. ¿Qué es el alma? En el alma encontramos nosotros el intelecto, la voluntad, las emociones. Eso es el alma. Cuando tú lloras, ¿quién llora? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Son tus emociones. ¿Te sientes triste? ¿Te emocionas? Por desgracia pasó algo en la casa y te sientes triste. Tu alma está triste. Dice el alma viviente, está triste. Cuando Dios da ese soplo a ese barro, ese montón de tierra, lo junta y lo hace a la perfección. Yo estoy minimizando, perdón por minimizar lo hermoso que Dios hace, porque Dios hace algo sumamente hermoso. Perdón por mostrarlo de esta manera. Pero Él toma el barro y lo moldea y lo hace una figura y le da el soplo de aliento. Y este soplo de aliento, juntándose con el barro, juntándose con la materia, hace que tú y yo podamos caminar. Y podamos empezar a pensar. Ahora, ¿por qué es necesario que lleguemos al conocimiento del alma? Porque yo puedo capacitarme. Yo tengo la voluntad, no la fuerza de voluntad. Tengo la voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Tu voluntad. ¿Sabes por qué no se ha podido llegar al Espíritu? Porque hay algo que lo interrumpe. Y se llama la voluntad. Y esa la gobierna el alma. Esta palabra dice, Dios, yo uní mi soplo de aliento con el barro. Yo formé a este hombre. Yo hice a este hombre. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 32.
Dice, y a la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros estamos de acuerdo en todo, es cuando nuestra alma decide hacer las mismas cosas, porque yo cedo. Si yo decido no, no se hace. Si yo digo sí, sí se hace. Todavía no te vayas tan rápido, apenas vamos a ir con el Espíritu. Vamos a encontrar otra parte en donde el hombre tiene que decir, entonces, aquí está la clave, porque es que yo puedo pelear con un hijo, yo puedo pelear con un hermano, y yo como que si estuviera hablando con una piedra, y yo le digo y le hablo de la palabra, y yo este versículo me hizo llorar 5 horas, pero él no se quebra ni siquiera en la voz y dice, sí, está bien, no pasa nada. Tú llegas con el hermano que más amas, y tú te acercas a él y tú le dices, mira que Cristo te ama. Y tú sientes la emoción porque Cristo te ha salvado y tú no quieres que se quede contigo, tú quieres que vaya a todos los que tú conoces, pero te responden con una palabra indiferente y te dicen, qué bueno por ti. Piensas que, pienso yo y digo yo quisiera que alguien sintiera lo que yo estoy sintiendo, porque yo estoy sintiendo algo tan hermoso, algo que yo no quiero cambiar, algo que si me dieran algo por esto a cambio, yo en verdad yo no lo cambiaría. Tenemos el intelecto, tenemos la voluntad y tenemos las emociones. Viene el espíritu. El espíritu, otra parte inmaterial en nosotros. Y en el espíritu encontramos la conciencia. Preguntaríamos entonces nosotros, bueno, aquella persona que agarra una pistola, saca una pistola y mata a su prójimo, ¿no tenía conciencia? ¿No estaba ahí la conciencia? ¿Pero qué pasó con la conciencia entonces? ¿Qué pasó con esa conciencia que antes de que yo haga las cosas tengo que pensarlas y tengo que ver? No, es mi prójimo, es mi hermano. Estamos viendo en las redes sociales, y es más de aquí del pueblito donde vivimos, y vemos las redes sociales y nos llenan de información, nos bombardean de información todos los días y nos damos cuenta que el hijo mata al padre, que agarra su camioneta y mata al vecino, atropella sin ningún temor, sin ningún dolor en el corazón y se ríe y se va burlando de aquella persona herida, tirada en el suelo. Y tú dices, ¿dónde está la conciencia? ¿A dónde está esa parte inmaterial que el hombre se le dio desde el principio? Porque Dios dio un soplo de aliento. ¿En dónde está esa parte inmaterial? ¿El hombre lo tiene? Claro que lo tiene. Todos los hombres tienen cuerpo, alma y espíritu. No hay hombre que diga, yo estoy a la mitad. Yo carezco de esto. Quiero llevarte a Génesis capítulo 3. ¿Qué pasa con el espíritu? Dice la palabra de Dios ahí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué? No. ¿Pero qué pasó? A ver, vamos en el 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hace esta mujer? Come. ¿Sabes qué significa eso?
muerte. ¿Qué pasa ahora con el espíritu? Empezamos desde aquí. ¿Qué pasa con el espíritu entonces? El espíritu del hombre, estamos hablando del espíritu del hombre. No hemos entrado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Estamos hablando solamente cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre muere. ¿Sabes qué significa eso de que muere? ¿Sabes qué es lo terrible de que el espíritu del hombre muere? Porque el alma allí está, porque el cuerpo allí está, pero no significa aniquilación, significa separación. Es como cuando el cuerpo, el ser humano muere, no significa que se aniquiló, simplemente que se separó, porque el cuerpo regresa a la tierra. El espíritu regresa a Dios que lo formó. Hay una separación del alma también. En esta ocasión, el espíritu muere. El espíritu muere y hay una separación. ¿Cuál es esa separación? De Dios. ¿Sabes que ahora el hombre está solo? ¿Sabes que ya no hay esa comunión y por lo tanto van a venir estas consecuencias? Porque ¿cuál es esa consecuencia de ese rompimiento, de esa desobediencia? Porque cuando tú naces, tú creces, ahora ya vienes de esta manera, ya vienes con esa manera formada y por eso muchas veces no entendemos, porque yo pienso que mi hijo crecerá y será un buen doctor y será educado y llegará a ser una buena persona, pero déjame decirte que sin Cristo nada va a poder hacer. Si está separado de Dios, nada logrará hacer. Podrá ser un doctor, podrá ser un licenciado, podrá ser un arquitecto, podrá ser la persona más intelecta que encuentres tú, pero separado de Dios nada podrá hacer. Y yo me puedo esmerar en que mis hijos, en que mi familia, en que mi padre deje el alcohol y yo puedo decir, papá, ya deja ese alcohol, pero está separado de Dios. Si está separado de Dios, no va a poder dejar el alcohol. Quiero llevarte la consecuencia con la Biblia y la Biblia nos dice de esta manera. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en 3:8 de Génesis, si me quieren acompañar. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer ¿qué? ¿Sabes qué significa esconder? La consecuencia viene ahí. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué se esconde el hombre? Hay acciones malas, hay acciones negativas. Hay hombres que están separados de Dios y no les importa practicar la maldad. Viven como si no conocieran a Dios, como si no hubiera temor de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque hay una separación de Dios. No está unido Dios con el hombre. Dice, y el hombre y su mujer se separaron, perdón. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta palabra de ¿dónde estás tú? Dice la palabra, y si nosotros, dice un gran comentarista, dice, si nosotros lo mandáramos en este tiempo, cuando nosotros decimos es que Dios ya te había buscado. Tú estás aquí porque Dios ya te había buscado. ¿Sabes que Dios te dice, ¿dónde estás tú? ¿Sabes que le dice a todo hombre, ¿dónde andas tú? Tú eres mi creación, tú eres lo más hermoso de toda la creación. ¿Dónde andas tú? Dios le dice a él, ¿dónde andas tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estas palabras, este pecado, esta consecuencia de haber desobedecido, dice el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Acaso lo hiciste? Y el hombre respondió, aquí viene el otro pecado. No podemos ser responsable de nuestras acciones. Es imposible que el hombre sea responsable de las acciones. Quiero que medites bien esto, porque
esto nos va a ayudar a que cuando nosotros nos acerquemos a alguien, nosotros veamos realmente cuál es su problema. Porque yo puedo ver un hijo que llega tarde en la noche, desobedeció. Yo puedo hacer una plática de 2 horas de conciencia y tal vez se duerme y me dice sí, mañana se para y me dice, papá, perdóname. No se vive con los abuelos, perdóname. Pero mañana, pasado, ¿qué crees que pasa? ¿Sabes por qué? Estás separado. No hay unión con Dios. Te dije que no comieras. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová les dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y la serpiente, yo creo, estando parado, ella dijo, bueno, ¿yo a quién le echo la culpa ahora? Porque Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente y la serpiente dice, bueno, ¿y yo por qué? El hombre siempre dirá, yo no tengo la culpa. Mi padre es el culpable. Mi padre agarró la primera cerveza, yo agarré la segunda. Mi padre era así, mi madre era así, mi tío era así, mi hermano era así. La sociedad es así. Es ilógico que yo sea diferente. Dice la palabra de Dios. Esta mujer culpa a la serpiente y le dice la mujer, pero si Dios ya te había dicho que no tomaras, Dios ya te había dicho no lo hagas. ¿Cuál es el detalle de esto entonces? Cuando el pequeño nace, cuando el hombre nace, cuando el hombre nace en este mundo, ahora ya viene así. Ahora ya viene con esta situación. Este es el espíritu del hombre. El espíritu separado de Dios. El espíritu que no puede encontrar a Dios. Y no lo va a encontrar. Necesitamos algo. Te voy a poner una ilustración así. Todos conocemos un radio físico. Y conocemos no conocemos las ondas porque no las vemos, ¿verdad? Pero hay ondas. Que si tú pones una estación de radio, tú escuchas. ¿Sí me explico? Si tú pones una estación de radio, tú escuchas. Pero si el radio está desconectado a la luz, ¿qué pasa? No escuchas. Y tú puedes moverle todos los botones y puedes desarmarlo y puedes atornillarlo otra vez y puedes ponerlo y lo puedes mover y intentar escuchar, pero ¿qué va a pasar? No hay nada. Dale 4 consejos al hijo, dale 4 consejos al familiar, vete allá al campo y decirle a tu primo que salga de ahí, porque necesita algo. Necesita algo y es lo más hermoso que todos necesitamos. El espíritu del hombre está separado de Dios. El espíritu del hombre no puede encontrar a Dios. ¿Sabes quién es el que busca al hombre? Dios. ¿Sabes cómo crece entonces el alma? Ese es el espíritu. ¿Sabes cómo crece el alma? Porque el espíritu está dispuesto a hacer la función, pero no puede. El alma está aquí. El alma mata. El alma roba. El alma secuestra. El alma odia. El alma desprecia. El alma insulta. El alma ofende. El alma tuerce la boca. El alma no le importa destruir. El espíritu no. El espíritu es el aliento tan hermoso que Dios sopló al hombre y le dio para que fuera un alma viviente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué es lo que en verdad necesita el hombre?
¿Qué es lo que en verdad necesitamos todos? Porque todos nacemos bajo esa situación. Nosotros decimos, ¿por qué el niño de 2, 3 años le quitas la moneda y te rasguña? Le quitas su paleta y chilla. A ver, enséñale a un niño de 2 años a que le prestes unos cuantos días el celular y quítaselo. ¿Qué crees que va a pasar? Ay, ¿para qué lo acostumbra, hermano? No debe de acostumbrarlo. Ya sabe lo que va a pasar. Bueno, los que están practicando, por eso lo están diciendo, ¿verdad? ¿Por qué llora? Usted le dijo, cuando te quiten tu celular, hijo, tú te pones a llorar 5 horas y papá te lo va a regresar. Mamá tiene la culpa entonces. ¿Sí? No, sí. ¿Por qué crees? Porque hay una separación. Porque el hombre no está unido a Dios y cuando nace no está unido a Dios. Y lo único que va a pasar es que el alma va a empezar a crecer. El orgullo va a empezar a crecer. El berrinche va a empezar a crecer. El desprecio va a empezar a crecer. Y nuevamente el espíritu se queda pequeño sin poder hacer nada. El Señor Jesús se lo explica a Nicodemo. Dice la palabra de Dios en Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, ahí vamos a ver los 2 espíritus. Ahora quiero que vayas conmigo. Ahí vamos a ver los 2 espíritus. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. El primer espíritu lo encontramos con mayúsculas, normalmente lo van a mostrar así. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Porque es una persona. Es una persona el Espíritu de Dios. En el significado normal de su escrito es la misma palabra, porque el Espíritu es neuma, es ruach en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo. Pero en la Escritura se va a mostrar al Espíritu Santo como una persona, porque es el Todopoderoso. Si fuera el Espíritu del hombre, el Todopoderoso, pudiera acabar con el alma, ¿no lo crees? Pero aquí viene lo interesante y aquí viene lo hermoso que Dios es. Dios es un Dios supremo, Dios es un Dios grande y poderoso, que lo único que tú tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo, porque cuando tú entregues tu vida a Cristo, tú podrás leer la palabra de Dios y te podrás saciar de lo que tiene aquí, porque Dios te dice, yo ya lo escribí. Yo ya escribí lo que era tu problema y lo que vendría a ser tu problema, pero también escribí la respuesta para tu problema. Pero ¿sabes cuántos queremos esa respuesta? No muchos. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando tú naces, tú y yo nacemos ¿de qué? De carne. Si yo fuera un bebé nacido en el espíritu, gracias a Dios, porque ya me hubiera ido con alas al cielo. Yo no nací así, yo nací de carne. ¿Sabes cuándo me alcanzó Cristo? Hace 25 años, por la gloria y honra de Dios. ¿Sabes cuántos años desperdicié de mi vida? Muchos años. Pero desde el día que yo le conocí, yo no quiero regresar atrás. Yo no sé tú. Yo no sé tú dónde tiras a la basura lo hermoso que Dios te da. Pero yo no quiero regresar atrás. Pase lo que pase, vienen problemas, vienen dificultades, vienen situaciones, pero eso no nos va a tirar. ¿Sabes por qué? Porque ahora Dios está en nosotros. Dice lo que es nacido. Jesús se lo dice a Nicodemo, pero Nicodemo no lo entiende. Esto es algo que no se trata con letras, que no se trata con conocimiento, porque Nicodemo era un personaje sumamente de conocimiento. Si tú dices, hijo, cuando tú crezcas, cuando tú seas un doctor, ahora sí te vas a portar bien, déjame decirte que separado de Dios no va a hacer nada. Y el día que se muera se va a ir con su carro último modelo al panteón.
Es todo lo que va a pasar. O creo que cabe una coca en la caja, no cabe más. Dicen que una coca, no sé qué le echan. Es todo lo que va a llevar, no va a llevar nada. Y si se lleva unos zapatos, y si no van los que destapan tumbas, pues ya la hice. Y si van los que destapan tumbas, ni los zapatos se llevan. ¿Es cierto o no es cierto? Lamentablemente esto es así. Afortunadamente para los cristianos, ¿sabes por qué? Porque el día que Cristo venga nos iremos con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo se irá a la tumba. ¿Qué tienes? ¿Te duele la espalda? ¿Te duele la cabeza? Hace tiempo que no puedes mover las rodillas. ¿Tienes un dolor en el estómago? No te preocupes. Cuando Cristo venga nos iremos con un cuerpo glorificado, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice Dios entonces, dice el Señor Jesús, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas eso que todo hombre necesita, porque si no, el hombre como nació se va a morir. ¿Sabes cómo se muere el hombre como nació? Separado de Dios. Si el hombre no entiende que necesita eso que el Señor Jesús proporciona a cada ser humano y en todo momento, se va a ir así. Dice, ¿cómo es este proceso? Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Abre tu Biblia. Estas palabras son de poder. Sabes que en Romanos, sabes que en Hebreos dice que la palabra de Dios penetra. ¿Cómo crees que es ese proceso? Dice que penetra y parte ¿qué? A ver, ponme atención acá, ahorita buscas ese versículo. Mira, dice así, parte, la palabra de Dios que es el Evangelio, es el resumen general de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el resumen general de esta Biblia completa? Es la redención del hombre por el medio que es Jesucristo. Ese es el significado general. ¿Y sabes entonces qué es lo que está diciendo Hebreos? Dice Hebreos, no es que parta así. Dice la palabra de Dios de Hebreos, dice así. Este es el alma y este es el espíritu y la palabra de Dios parte así. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo hermoso que está diciendo la palabra? Entonces la palabra de Dios está diciendo que va a dividir el espíritu y el alma porque algo santo no puede estar con algo que no es santo. Y cuando nosotros nacemos, fíjate lo que pasa. ¿Cómo es el proceso para que tú nazcas de nuevo? Dice en el 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú naciste de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Dice nuestro hermano Genaro en la mañana, ¿y los que no? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, si no has nacido de nuevo, quiero decirte que hoy es tu oportunidad. Porque tal vez Cristo venga esta noche o mañana. La verdad yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero el día que venga, los que han nacido de nuevo nos vamos con Cristo. Pero hay una oportunidad para ti que no has nacido. Dice en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tú dirías, bueno, entonces, ¿por qué yo no puedo dejar si yo ya nací de nuevo? ¿Por qué no puedo dejar lo pasado? Vamos a hacerlo así. Vamos a explicarlo de esta manera. Si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de ti y tu espíritu está creciendo, vas a tener problemas. Y eso no quiere decir que eres perfecto y eres recto. Lo que está diciendo es que vas a ir creciendo. Esto no es por arte de magia. Esto no es pare de sufrir, que tú traes una moneda y recibes tu regalo ahí y te mando yo el manto sagrado. Esto no es así, esto es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tú vas a ir creciendo. ¿Por qué es difícil?
Pero ahora entendamos la situación del nacer de nuevo o el no haber nacido. Si yo me equivoco, porque somos seres humanos, y cometo una acción que la palabra de Dios me dice que está mal, y yo escucho la palabra de Dios que toca mi oído y entra a mi corazón, pero yo la ignoro y me sigo burlando, ten cuidado porque no has nacido de nuevo. Porque si la palabra de Dios te dice en el primera de Juan que el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, yo digo, a mí no me interesa. Yo puedo pelearme con quien yo quiera, conmigo no pasa nada. Ten cuidado porque a lo mejor no has nacido de nuevo. Pero si en tu corazón tú escuchaste y te acercas a Dios y le pides perdón a Dios y le dices, perdóname, Señor, que yo no debí de haberle levantado la mano a mi hermano. Perdóname, Dios, porque yo no debí de haber ofendido a mi prójimo. Y te acercas a tu prójimo y le dices, yo no sé la manera que tengas para reconciliarte y decirte, vamos, ven, no pasó nada. Tú naciste de nuevo. Lo único que está pasando es que estás creciendo. Y la palabra de Dios está penetrando y está separando el alma del espíritu. Ahora el espíritu está creciendo en tu ser. Y desde que tú pasaste por esa situación, ahora ya no eres cualquier persona. Desde que tú aceptaste a Cristo, tú ya no eres cualquier persona. Tú ya no eres aquel que puede burlarse de Dios, de aquel que puede ofender al prójimo, de aquel que puede mentir, de aquel que puede decir, yo puedo blasfemar, yo puedo ofender, yo puedo gritar y no pasa nada. Tú ya no eres cualquier persona. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, los espero. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra de Dios así. El Espíritu mismo da testimonio. ¿Cuál es el Espíritu mismo? El primer Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. ¿No es tan hermoso saber que ahora ya no puedo comportarme como cualquier persona? ¿No es hermoso saber que yo debo de frenar mi boca? ¿No es hermoso saber que yo debo de cuidar mis ojos? Yo tengo mi esposa. Perdón, amor. Tengo mi esposa. No lo saben, pero ella es celosa. No, no es cierto. Y me quedo sin cenar si hago un ejemplo. No le agrado nunca. No, no es cierto. Yo le quito las tortillas antes de que vengamos al templo o salgamos a la calle. Dios es fuerte y celoso. Dios es un Dios celoso. Sabes que Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Dios es un fuerte y celoso. Dios no tolera que tú juegues entre el cristiano y el hombre que no ha nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo tiene el alma acá y el espíritu está enterrado. Pero el que ha nacido de nuevo está trabajando. Porque está dejando que la palabra entre a su corazón. Y sabes que el mismo espíritu busca la palabra. Porque el espíritu de Dios es palabra. ¿Cómo no va a desear la palabra? ¿Cómo no va a desear la oración? ¿Cómo no va a desear el adorar a Dios? ¿Cómo no va a desear el buscar a Dios? ¿Qué es lo que quiere entonces Dios de aquellos que son hijos? ¿Qué es lo que quiere Dios de aquellos que han nacido de nuevo? ¿Qué es lo que desea Dios? Es un estilo de vida. Es una manera de vivir. Si en algún momento aún todavía a nosotros nos gusta, aquí soy cristiano, pero voy a la plaza,
Soy un 99.9% pagano. Fíjate este versículo. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Le dice el Señor Jesús a la samaritana, le hace esta plática y le dice, versículo 23, perdón. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, está hablando del lugar, primero, habla del lugar. La samaritana dice, nosotros tenemos acá, los judíos dicen, nosotros tenemos acá. Pero dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Y el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabes qué significa esto entonces? No solamente es el canto que hacemos aquí, esto es muy hermoso, pero tú estás hecho para adorar afuera. Tú y yo estamos hechos para ir a adorar afuera. Pero si hay una junta de escuela en donde no me gustó la sociedad de padres de familia y yo estoy compitiendo con el que está hablando más ahí. Pero si el que se encarga del agua potable y va a la casa y me dice, ya debes 15 años, ¿y qué? ¿Puedo deber otros 15? ¿Tú quién eres para que me cortes el agua? Han pasado 50 representantes y nadie me ha quitado el agua. ¿Tú quién eres para que me quite el agua? ¿Y qué crees que tuvo la fuerza para enfrentarse a ti y te quitó el agua? Y mañana temprano estás en su casa. ¿Quién te ha dado a ti el poder para que tú me quites el agua? Si has tenido 15 representantes y tú no me has, nadie me ha podido quitar el agua, ¿tú quién te sientes? Es un chaparrito chiquito, qué pena, y te llega como a la cintura, pero te quito el agua. La adoración entonces del hombre, porque hoy tiene al Espíritu Santo dentro de uno y el Espíritu está creciendo y el alma está menguando. Ahora mi alma va a glorificar a Dios. Ahora mi cuerpo va a glorificar a Dios. Ahora mi cuerpo va a adorar a Dios. Ahora mis ojos ya no se van a voltear para otro lado donde no deberían de voltearse. Mi mente ya no va a hacer lo que hacía en algún momento cuando yo no conocía a Dios, cuando mi espíritu estaba así y mi alma casi llegaba al techo. Oye, el espíritu te dice, estás equivocado. Y tú te das la vuelta y tú le pides perdón y le dices, perdóname, Señor, yo no quiero vivir de esa manera. Yo me equivoqué. No te estoy diciendo que no vamos a tener fallas, vamos a tener fallas. Te estoy hablando del espíritu que renueva el corazón y que va transformando y va cambiando la mentalidad del hombre. Yo no te estoy hablando de que no vas a tener fallas, de que no voy a tener fallas. Te estoy hablando que el espíritu que está dentro de ti, el que te ha hecho nacer de nuevo, porque tú creíste en el Señor Jesús, ese es el que te enseña y te dice lo que el Señor Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Y sabes por qué te enseña? Porque el Señor Jesús vino a enseñar el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio para llegar al Padre. No hay otro medio para llegar al Padre. Tú puedes decirle a tu hijo, mira, vete a Chalma a bailar si quieres unas 2 horas y regresas y a lo mejor mañana te puedes portar bien. No pierdas tu tiempo. Háblale de Cristo. Invítalo a que conozca a Cristo. Porque el día que conozca a Cristo, cuando tú estés cayendo, te va a levantar de la mano y te va a decir, vamos, papá, vamos, mamá, porque eso es lo que tú me enseñaste a mí. Si algo podemos estar agradecidos de aquellos que crecimos en el Evangelio, es porque nos dieron a conocer el camino de verdad. ¿Sabes qué es lo que yo más he valorado en mi vida? Que jamás mis padres me dejaron caminar afuera. Aunque yo quería poner un pie afuera, ellos siempre me dijeron, camina, camina, camina. Porque el día que Cristo toque tu corazón y tú le abras la puerta, Él te hará un hombre nuevo.
te hará un hombre transformado. Y tú ya no cantarás afuera, ya no gritarás afuera, ya no insultarás afuera, ahora honrarás y darás gloria a Dios, porque Dios es el que cambia. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Quiero que abras tu Biblia en Evangelio según San Mateo. Solamente nos paramos para hacer ejercicio porque nos vamos a volver a sentar. No es cierto. No es cierto porque me están viendo mal los hermanos, pero lo bueno es que no levanté la cabeza, no sé quién sea. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo. No les doy la cita antes porque ustedes me ganan. Mi Biblia no encuentro fácil los. Dice, estos versículos, estos versículos, dice la palabra de Dios que dice en el versículo 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dios nos ha permitido dar la clase en Descubriendo una Nueva Vida. Y yo veo esta necesidad. Yo no sé si tú la ves. Todos la vemos porque conocemos de la palabra de Dios. Pero muchas veces nos enfocamos nosotros en decir, mira, entiende, mira, entiende, mira, entiende. Pero en lo espiritual lo dejamos a un lado porque pensamos que podemos tener más capacidad intelectual. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se fue a orar y se llevó a dos de sus discípulos. Y sube y ora, pero regresa y ¿qué están haciendo? ¿Están qué? Durmiendo. Y él dice, es que el espíritu sí quiere, pero el cuerpo es débil. Muchas veces las cosas se han hecho porque así me enseñaron. Yo bajé a las aguas porque así me enseñaron. Yo dije que sí porque así fui. Pero dice la palabra de Dios que si eso no lleva fruto, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que inculcar la verdad. Esa piedra angular, dice la palabra de Dios, esa piedra que debe de ser en todo lugar. Está hablando la base de la iglesia. Está hablando que para eso fue la iglesia. El propósito de la iglesia, el significado de la iglesia es que predique el evangelio. El significado de la iglesia es que lleve las buenas nuevas de salvación. Que la gente pueda escuchar para que el Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa con el Espíritu Santo? Te dije que faltaba media hora. ¿Sabes qué pasa con el Espíritu Santo cuando tú hablas de la palabra de Dios? Pero ¿sabes por qué muchas veces no escuchan o no quieren aceptar? Es como no sé si te imaginas un carro cuando tiene la marcha y arranca el carro. ¿Quiénes tienen carro? Si no sirve la marcha, ¿qué pasa? No arranca el carro. Es una chispita del Espíritu Santo a tu espíritu. Y te emocionas y lloras y dices, sí, yo voy a cambiar, pero no aceptaste a Cristo. Solamente fue meramente emoción.
Dios quiere que aceptes a Cristo. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, yo le invito a que abras tu corazón. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo y tú piensas que no necesitas a Cristo, tienes un grave problema. Porque muchos cuando ven una necesidad se acercan a Cristo. Pero quien no tiene necesidad, será más difícil que lo entienda. Pero en esta hora el Espíritu Santo está tocando a tu corazón. Y yo no dudo que así sea. Y no se trata del predicador, se trata de la obra de Dios. Porque Dios vino al mundo a salvar los que se habían perdido. Y no quiere que nadie se pierda. Nosotros como iglesia te amamos en el amor del Señor y queremos decirte que Cristo también te ama. Tienes un peso cargando detrás de ti, déjaselo a Cristo. Tienes problemas, tienes dificultades, tienes familia que no quieren caminar, déjaselo a Cristo. Cristo va a hacer la obra. Vamos a orar. Yo quiero que ores. Si conoces de alguien que